Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, relatos que inspiran, que transmiten motivación y energía positiva, pero que también son historias que invitan a la reflexión profunda. En el pueblo de Villanueva, acurrucado al pie de una cadena de montañas grises, se alzan las viejas casas de tejas rojas, apiñadas unas junto a otras, rodeadas de campos de arroz amarillentos por la larga sequía. El olor de la tierra seca mezclado con el humo de la leña flotaba en el aire, creando un aroma familiar que cada habitante llevaba grabado en la memoria. En una pequeña y gastada casa al final de un camino de tierra vivía Mateo junto a su madre, doña Isabel, desde hacía muchos años. La vida de madre e hijo siempre había sido difícil. Desde que su esposo los abandonó, Isabel se había esforzado hasta el límite para criar a Mateo. Trabajaba como jornalera en los campos, lavaba ropa para las familias acomodadas del pueblo e incluso pasaba noches enteras cosiendo para ganar unas pocas monedas más. Todo con un único fin, que su hijo no sufriera hambre, que pudiera tener un par de zapatos para ir a la escuela y algunos libros que leer. Mateo, a pesar de tener solo 19 años, ya mostraba en la mirada una madurez poco común entre los jóvenes de su edad. Comprendía el sacrificio de su madre, sabía que ella había entregado su juventud y su alegría de vivir para volcar todo su amor en él. Por eso, nunca se quejaba de levantarse temprano para trabajar en el campo ni de hacer distintos oficios para ayudarla. En su corazón cargaba una gratitud inmensa y una pesada responsabilidad: proteger a su madre y conservar aquella casa, testigo de las pocas sonrisas y de muchas lágrimas compartidas. Pero aquella frágil paz se rompió con el inesperado regreso de don Fernando, el padre que se había marchado cuando Mateo aún era demasiado pequeño para recordar su rostro. Volvió, no con arrepentimiento, sino con arrogancia, vestido con ropas elegantes, en un carruaje reluciente y rodeado de criados. El pueblo entero se agitó, algunos lo admiraban, otros lo despreciaban, pero para Mateo e Isabel aquello fue el inicio de una tormenta. Fernando presentó de inmediato una demanda reclamando la propiedad de la casa donde vivían Isabel y su hijo. Alegaba que la vivienda estaba a su nombre, que Isabel no tenía capacidad para administrar bienes y que Mateo necesitaba ser guiado por su verdadero padre para aspirar a un futuro honorable. Ante esas palabras frías, Isabel sintió que caía en un abismo. No tenía dinero para pagar un abogado ni conocidos a quienes acudir. Por las noches, bajo la tenue luz del candil, Mateo la veía sentada en el umbral, con los ojos enrojecidos perdidos en la oscuridad. Temía perder su hogar, temía que un día su hijo, al que había criado con todo su amor, le fuera arrebatado. Fue en ese momento cuando Mateo tomó una decisión trascendental: estudiaría leyes por sí mismo. De día trabajaba en el campo, cargaba agua o cuidaba ganado para los vecinos con tal de llevar algo de comida a casa. Pero al anochecer corría a la pequeña biblioteca del pueblo. La luz amarillenta iluminaba las pilas de libros antiguos. El olor a papel húmedo impregnaba el ambiente, y allí se sentaba Mateo, leyendo con atención, tomando apuntes minuciosos. No solo estudiaba las leyes, sino también cómo preparar pruebas, cómo exponer argumentos y hasta practicaba frente a un espejo para ganar seguridad al hablar. En las noches frías, Isabel despertaba y lo encontraba aún estudiando bajo el candil a punto de apagarse, con el rostro demacrado pero los ojos brillantes. Preocupada, le rogaba que no se adentrara en un camino tan duro, que no podrían enfrentarse a un hombre con dinero y poder como Fernando. Pero Mateo solo sonreía, le tomaba la mano y susurraba: «Madre, tú lo has dado todo por mí. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo lo pierdes todo».
Así comenzó a recorrer el pueblo en busca de pruebas. Encontró recibos que demostraban que Isabel había pagado sola los impuestos de la tierra durante muchos años. Halló cartas antiguas que probaban que Fernando había abandonado a su familia sin aportar ni una moneda. Los vecinos, que habían sido testigos del esfuerzo incansable de Isabel, estaban dispuestos a declarar en su favor. Día tras día, en el corazón de Mateo ardía una llama, la convicción de que la justicia no pertenece únicamente a los ricos, sino también a quienes, aunque humildes, luchan con firmeza por defender el amor y la dignidad. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba abarrotada de gente, pues todo el pueblo de Villanueva sentía curiosidad. Don Fernando entró con porte majestuoso, acompañado de un abogado veterano vestido con elegancia. Isabel permanecía en silencio, con las manos entrelazadas que temblaban de tensión. Mateo se mantenía a su lado. El corazón latiendo con fuerza, pero con la mirada firme, el abogado de Fernando abrió de inmediato con palabras calculadas. Afirmó que Isabel era una mujer pobre, sin educación, incapaz de orientar a su hijo. Que Mateo necesitaba ser llevado a un entorno mejor, bajo la guía de un padre exitoso. Aquellas palabras fueron como cuchillos que se clavaban en el corazón de Isabel. Ella bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a brotar. Mateo apretó la mano de su madre y luego se levantó. La sala entera quedó en silencio. Con el permiso del tribunal, su voz sonó temblorosa al inicio, pero poco a poco ganó firmeza. Quisiera hablar en nombre de mi madre. El ambiente se volvió denso tras aquellas palabras. Nadie esperaba que un joven de apenas 19 años se atreviera a ponerse de pie en medio del juicio, enfrentando a su propio padre y a todo un equipo de abogados. El juez lo miró con sorpresa, pero también con aliento, asintiendo suavemente para darle la palabra. Mateo respiró hondo, apretando los documentos que había preparado con tanto esmero. Todas las miradas se centraron en él, algunas de duda, otras de compasión, incluso la mueca irónica de don Fernando. Pero en ese instante, Mateo recordó las noches en que su madre cosía en silencio bajo la luz de un candil, recordó el aroma de la sopa aguada hecha con las pocas verduras del huerto, recordó la preocupación en los ojos de Isabel al temer perder el techo que los cobijaba. Esos recuerdos ardieron como un fuego en su interior, y su voz se elevó clara y resonante. Honorables señores, quiero declarar que esta casa no es solo unas paredes de ladrillo ni un pedazo de tierra registrado. Es el fruto de años de trabajo, es el lugar donde mi madre derramó sudor para criarme. Mi padre, don Fernando, nos abandonó cuando yo ni siquiera sabía pronunciar la palabra papá. Durante todos esos años, mi madre cargó sola con todo, fue desplegando los papeles, señalando los impuestos de la propiedad que Isabel había pagado de manera continua. Luego presentó cartas antiguas en las que Fernando rechazaba con frialdad toda responsabilidad, poniendo excusas para no contribuir. Los vecinos en las últimas filas comenzaron a levantarse uno a uno, confirmando que Isabel había sido la única en cuidar la casa, mientras Fernando jamás había regresado a preocuparse por ella. Mateo continuó, cada vez con voz más firme: mi padre ha regresado hoy con dinero y poder. ¿Pero acaso un hogar levantado con amor puede comprarse con riquezas? ¿Acaso un hombre que solo aparece cuando quiere adueñarse de un bien puede llamarse padre? Su voz se quebró de emoción en ese momento. Miró a su madre y vio en sus ojos lágrimas brillantes, temblorosos pero llenos de orgullo. Mateo apretó el puño y concluyó con una frase que dejó la sala en absoluto silencio: yo no soy un joven con gran educación ni posición. Pero creo que la justicia existe para proteger a los más débiles.
No pido nada más que esto, que nos dejen conservar el hogar que mi madre construyó con toda una vida de sacrificios. El silencio se adueñó del lugar. Luego se oyeron algunos murmullos, y las miradas de la gente hacia Isabel estaban cargadas de compasión. El juez observaba a Mateo, con un gesto no solo de sorpresa, sino también de respeto ante la valentía del muchacho. El abogado de Fernando trató de refutar, esgrimiendo los argumentos legales, que la casa estaba a nombre de Fernando, y que la propiedad legal le pertenecía. Pero el juez no solo escuchaba razones frías, también atendía al corazón humano. Y la verdad evidente, que Isabel había criado sola a su hijo, que había cuidado la casa, y que Fernando había estado ausente durante tantos años, hablaba por sí misma, finalmente. Tras muchas horas de debate, el juez pronunció el veredicto. El tribunal confirma que la propiedad de la casa pertenece a la señora Isabel. Don Fernando tiene la obligación de mantener a su hijo según la ley, pero no tiene derecho a intervenir en su vida ni en su futuro. Apenas terminó la lectura, Isabel rompió en llanto. Se volvió hacia Mateo y lo abrazó con fuerza, sus manos temblorosas rozando el rostro de su hijo como para asegurarse de que no era un sueño. Mateo inclinó la cabeza sobre el hombro de su madre, con el corazón inundado por una sensación nunca antes vivida, liberación, orgullo y, por encima de todo, un amor inmenso. La multitud en la sala murmuraba. Algunos se secaban las lágrimas, otros asentían con aprobación. Don Fernando permanecía inmóvil, el rostro sombrío y los ojos llenos de rencor, pero ya no podía decir nada más. El dinero y la fama, esta vez, habían sido derrotados por la verdad y el amor. En el camino de regreso, la tarde doraba los campos de Villanueva. Mateo sostenía a su madre mientras cruzaban el sendero de tierra conocido, y la pequeña casa con el techo de tejas envejecidas apareció bajo el sol. Aunque sencilla, ese día brillaba como nunca. Isabel se detuvo en el umbral, acarició la puerta de madera gastada y sonrió entre lágrimas. Mateo miró a su madre conmovido. Sabía que, desde entonces, aquella casa no sería solo un refugio, sino también un símbolo de fortaleza, de un amor materno filial que había vencido todas las tormentas. Antes de salir del tribunal, el juez había llamado a Mateo. Puso su mano sobre el hombro del joven y le dijo con voz cálida: «Hoy no solo has defendido un hogar, sino que también has demostrado la fuerza de la justicia. Si lo deseas, la puerta de la abogacía siempre estará abierta para ti». Aquellas palabras sembraron en el corazón de Mateo una nueva semilla. No soñaba con la gloria, pero comprendía que podía usar el conocimiento para proteger a los débiles, como había hecho con su madre. Y quién sabe, quizá algún día vestiría de verdad la toga de abogado para llevar justicia a muchos más. Esa noche, en la pequeña casa, Isabel se sentó junto a su hijo con una mirada tierna. No dijo nada, solo posó su mano frágil sobre la de Mateo. Afuera, la luna llena iluminaba con fuerza, bañando en paz el silencio compartido. Mateo levantó la vista hacia el cielo estrellado, y su corazón tembló con una promesa silenciosa: por más difíciles que sean los caminos que me esperan, seguiré adelante. Por mi madre, por este hogar y por todos los que necesiten la protección de la justicia. La historia se cierra en ese instante. La imagen de un joven y su madre regresando a la pequeña casa donde la luz del amor borraba toda oscuridad. Muchas gracias por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.